Mi prometida me exigió firmar un acuerdo prenupcial para proteger su futuro patrimonio. 3 años después, el destino me entregó una verdad mucho más costosa que el dinero, y mi vida se partió en dos. No sé cuándo exactamente empezó a gustarme la TOTAL ausencia de ruido, pero, desde hace ya un año. La busco como si fuera una manta. Una manta fría, áspera, pero que al menos no miente. La cabaña donde vivo ahora está a casi 1000 metros de altura, en un valle estrecho que el sol tarda en tocar. Por las mañanas, la luz entra tarde, como si dudara de mí, igual que todos los que alguna vez creí que me conocían. El silencio aquí no es suave. Es un silencio que pesa, que ocupa espacio, que se te mete en el pecho. A veces pienso que es el único que sabe exactamente lo que pasó. Todas las mañanas repito el mismo pequeño ritual. Preparo café en una vieja cafetera italiana que encontré en el mercadillo del pueblo. Enciendo la estufa de leña con torpeza, me siento frente a la ventana y dejo que el vapor caliente mis manos. No pienso en nada. O, mejor dicho, trato de no pensar. Pero inevitablemente, cada mañana, hay un segundo exacto, justo cuando tomo el primer sorbo, en el que mi mente retrocede al pasado antes de que pueda evitarlo. No a la noche del descubrimiento. No al momento del golpe. Sino a mucho, mucho antes. A cuando todavía creía que la vida era un lugar estable. Me fui en silencio después de Diana. Ni siquiera cerré bien la puerta. No quería escuchar el eco. La gente del pueblo ya me conoce como el forastero del kilómetro 10, el que vive solo, el que habla con voz baja, el que siempre pide lo mismo en el bar, un café solo, sin azúcar. Dicen que tengo ojos tristes. No es tristeza. Es simplemente que ya no veo el mundo como antes. El frío aquí es distinto. Te hace sentir vivo y muerto al mismo tiempo. En las tardes, cuando la neblina baja entre los árboles, siento que podría desaparecer y nadie se daría cuenta. Y, por primera vez en mi vida, eso no me asusta. Supongo que hay que retroceder para entender cómo llegué a este punto. Cómo empezó todo, o cómo creí que había empezado. Conocí a Diana hace casi 8 años, en una reunión absurda que ninguno de los dos quería atender. Ella trabajaba en una firma legal que redactaba contratos empresariales. Yo era contable en una pequeña compañía de logística. Nada especial. Nada heroico. Dos personas normales con trabajos normales y cansancios normales. Me enamoré de ella por la manera en que hablaba con claridad, sin rodeos, sin adornos. Era brillante, pragmática, directa. En un mundo lleno de gente que dice medias verdades, ella parecía no conocer ese idioma. Al menos, eso creí entonces. Recuerdo que al principio me intimidaba su seguridad. Yo era más lento, más observador, más silencioso. Me gustaba pensar antes de hablar. Ella disparaba ideas como si la vida fuera a acabarse en 2 minutos. Y, en esa diferencia, encontramos un equilibrio extraño. Yo respiraba. Ella avanzaba. Durante los primeros años, pensé que éramos un buen equipo. Vivíamos en un apartamento pequeño cerca de la ciudad. Cocinábamos juntos, ella siempre quemaba el ajo, yo siempre picaba demasiado fino la cebolla. Teníamos rutinas cómodas, ella leía leyes antes de dormir, yo contabilidad. Ella prefería el vino tinto, yo la cerveza fría. Incluso nuestras discusiones eran pequeñas, casi cariñosas. ¿Quién olvidó apagar la luz del pasillo? ¿Quién dejó la ropa en la silla? Éramos felices. O al menos así lo recuerdo. Aunque a veces pienso que quizás esa felicidad fue algo que yo construí para no ver lo que ya estaba fallando. Porque la verdad es que ella siempre tuvo una relación particular con el control de su futuro, de sus finanzas, de su tiempo. Yo lo veía como parte de su carácter. Nunca pensé que sería la semilla de algo más oscuro. Cuando nos comprometimos, 3 años después de conocernos, ella fue la que propuso el acuerdo prenupcial. Nada personal, dijo. Solo una medida de seguridad. Ambos debemos protegernos. No tuve motivos para desconfiar. La amaba. Firmé sin preguntar.
Firmé sin leer con detención. Firmé porque, para mí, el matrimonio era confianza. Para ella, ahora lo entiendo, era una negociación. No imaginaba entonces lo irónico que sería todo después. Las grietas, que solo ves cuando ya es demasiado tarde. Los primeros años de matrimonio fueron normales. Teníamos nuestras fortalezas y nuestras torpezas. Diana trabajaba cada vez más, pero yo atribuía su agotamiento al estrés. Sus silencios crecían, pero yo creía que estaba cansada. Los fines de semana prefería dormir, trabajar, revisar documentos. Y yo, queriendo apoyarla, hacía lo posible por no molestar. Ahora, desde esta cabaña silenciosa, veo con brutal claridad lo que entonces no quise admitir. Ella ya no estaba realmente conmigo. Yo lo sentí por primera vez una mañana de invierno, muchos meses antes de que el destino me pusiera un boleto de lotería ganador entre las manos. Aquella vez me desperté temprano y encontré su lado de la cama frío, como si no hubiera dormido allí. El olor a su perfume era reciente, pero el espacio vacío. Cuando volvió, horas después, dijo que había salido a correr. Sin embargo, llevaba maquillaje perfecto, algo que jamás usaba para hacer deporte. Esa fue la primera grieta. Después vinieron otras. Llamadas que cortaba al verme entrar. Mensajes que respondía con el teléfono inclinado hacia abajo. Risas suaves que no compartía conmigo. Ausencias que no tenían explicación pero sí rapidez. Esa mirada suya, cada vez más ausente, cada vez menos mía. Yo quise pensar que exageraba. Quise creer que todo era estrés. Quise culparme a mí mismo, estoy siendo inseguro. Estoy siendo tonto. Aún entonces, la amaba demasiado como para siquiera imaginar una verdad peor. Con una ironía cruel, justo por esos meses yo gané el premio accidental de mi vida, $5 millones en un sorteo que había rellenado por aburrimiento. Recuerdo la llamada, la incredulidad, la sensación absurda de que la vida a veces sorprende para bien. Diana no se alegró como pensé. Se quedó inmóvil, como si algo en su interior hiciera cuentas que yo no entendía aún. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña, cortada, que no llegó a sus ojos. Debería haberlo visto entonces, pero no lo hice. Preferí la ceguera. Preferí la calma falsa. La primera señal que no pude ignorar. Un viernes por la tarde, unas semanas después del premio, fui a recoger el coche de Diana del taller. Ella me había dicho que no tenía tiempo y me pidió que pasara yo. Cuando abrí la guantera para dejar unos documentos, algo cayó a mis pies, una factura doblada. No era del taller. Era de un restaurante elegante de la ciudad. Una cena para dos. Vino caro. Fecha, 2 días antes. Hora, 10:47. Una hora en la que ella había dicho que estaba trabajando en un caso urgente. Sentí como el pecho se me cerraba. Literalmente. No es una metáfora. Fue como si alguien hubiera puesto una mano fría alrededor de mis costillas. Mi garganta se secó. Mis manos temblaron. Pensé que me desmayaba. Y, sin embargo, en ese instante exacto, una parte de mí, una parte vieja, silenciosa, demasiado acostumbrada a justificar lo injustificable, buscó una explicación lógica. Quizá fue una cena de trabajo. Quizá la contabilidad del restaurante estuvo equivocada. Quizá. Pero yo ya sabía. No en la cabeza. No con argumentos. Lo supe en el cuerpo. Y el cuerpo no miente. Volví al apartamento como si caminara bajo el agua. Cada paso era lento, absurdo, lejano. Diana estaba en casa, bañándose. El olor a su champú llenaba el pasillo. Un olor que siempre me había gustado. Un olor que en ese momento se me volvió insoportable. No dije nada. No pregunté. No hice ningún escándalo. Solo guardé la factura en mi bolsillo y me quedé en silencio. Aún no estaba listo para ver la verdad. La verdad, sin embargo, no iba a esperar por mí.
El punto de ruptura. La prueba definitiva me llegó 2 semanas después, sin aviso. Fue la noche más fría del año. Yo había salido a caminar para despejarme, porque ya no podía soportar el peso de mis propias sospechas. La ciudad estaba tranquila. Las calles, casi vacías. Cerca del edificio donde vivíamos había un pequeño hotel boutique. Nunca lo había notado. Esa noche mi mirada simplemente se detuvo allí, como si algo dentro de mí me arrastrara. Y entonces la vi. A través de la luz cálida de la recepción. A través de la transparencia cruel de un ventanal. A Diana. Con un hombre. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, viendo cómo ella reía, cómo él le tocaba el brazo con familiaridad, cómo ella levantaba la mirada de una forma que yo conocía demasiado bien. Era la mirada que me daba a mí antes. Antes de que su amor se convirtiera en una negociación. No sentí rabia. No sentí odio. Sentí, nada. Un vacío tan perfecto, tan limpio, que casi me asustó. En mí algo murió, pensé. Y no fue un pensamiento dramático. Fue una constatación. Me quedé observándolos hasta que desaparecieron hacia el ascensor. Luego di la vuelta lentamente y caminé a casa. No lloré. No necesité. El dolor no siempre hace ruido, a veces solo se instala, profundo, como un clavo frío en el pecho. Esa noche dormí en el sofá. Ella llegó tarde, creyendo que yo no sabía nada. Se duchó. Se acostó. No se dio cuenta de que algo en mí ya estaba decidido. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas tocaba el edificio, recogí una maleta pequeña. Ropa mínima. Documentos. Mi billetera. La factura. Y el boleto ganador. Diana aún dormía. Me quedé un segundo observándola. Una parte de mí recordó los años buenos, los viajes, las risas, los planes que alguna vez tuvimos. Otra parte, la más nueva, la más fría, sabía que todo eso era pasado. Salí sin despedirme. Dejé las llaves en la mesa. Cerré la puerta sin ruido. Solo eso. Silencio. Y así empezó mi otra vida. La vida que me trajo aquí, a esta cabaña entre montañas. La vida que apenas ahora estoy empezando a entender. El camino hacia las montañas fue una especie de purgatorio silencioso. Conduje sin prisa, con las manos frías en el volante y la mente desconectada de cualquier emoción humana. A ratos, encendía la calefacción, a ratos, la apagaba. No tengo un recuerdo claro del trayecto. Es como si una parte de mí hubiera puesto la vida en piloto automático mientras la otra, la que todavía sangraba, trataba de no derrumbarse delante del mundo. Llegué a la cabaña gracias a un anuncio casi perdido en un foro. Un anciano del pueblo la alquilaba barato, diciendo que nadie aguanta tanta soledad más de una semana. Sonreí cuando lo leí. Yo ya venía entrenado. La primera noche ahí fue extraña. Abrí las ventanas para que entrara el aire frío. Encendí la estufa. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared, escuchando cómo la madera crujía con cada ráfaga de viento. No hice nada más. Ni deshice la maleta. Ni comí. Ni dormí. Era como si el silencio necesitara examinarme antes de aceptarme. Los días siguientes adquirí una extraña rutina. Caminaba al amanecer por un sendero estrecho que subía entre pinos y piedras húmedas. El aire olía a tierra mojada y a hojas muertas. Respiraba hondo, tratando de llenar un espacio que dentro de mí parecía no tener fondo. Después regresaba, preparaba café, me sentaba frente a la ventana y dejaba que la mañana hiciera lo que quisiera conmigo. No pensaba en Diana. O eso me decía. Pero la verdad es que su sombra estaba en todo, en la taza caliente entre mis manos, en el vapor que subía despacio, en cada silencio que se prolongaba demasiado. Era un fantasma blando, persistente, que no hablaba pero tampoco me dejaba olvidar. A veces, al caer la tarde, me sorprendía a mí mismo mirando el teléfono, como si existiera la posibilidad absurda de que ella llamara, o de que yo quisiera contestar.
No sucedió. Por suerte. O por justicia. Con el tiempo, empecé a trabajar con un carpintero del pueblo. Nada oficial. Él necesitaba ayuda y yo necesitaba hacer cosas con las manos para no pensar demasiado. Cortar madera. Lijarla. Armar alguna mesa simple. El olor a cedro me daba una calma que no sentía desde hacía años. El cuerpo sanaba más rápido que la mente, pero igual era algo. Hubo un día especial, no por algo extraordinario, sino por lo contrario, que marcó el primer cambio dentro de mí. Estábamos reparando el porche de una casa vieja cuando, sin darme cuenta, me puse a tararear una melodía. Algo cotidiano, algo insignificante. Pero al escucharme, me quedé quieto. No recordaba cuándo había sido la última vez que mi voz había sonado sin peso. Ese pequeño sonido me reveló que tal vez no estaba muerto por dentro. Tal vez estaba renaciendo, pero muy despacio, como un animal herido que sale de su escondite solo cuando ya no siente peligro. Pasaron meses así. Meses de silencio benévolo. Meses de rutina que, con el tiempo, dejó de doler. Hasta que un día, sin aviso, el pasado decidió venir a buscarme. Era una tarde gris. Llovía con ese ritmo tranquilo que lo moja todo sin prisa. Yo estaba en el pequeño café del pueblo, pidiendo mi café de siempre, cuando la puerta se abrió y ella entró. Diana. No la reconocí inmediatamente. O quizá no quise. Su ropa ya no era tan impecable. Tenía ojeras más profundas. Su cabello, antes perfectamente cuidado, estaba recogido con torpeza. Pero sus ojos, sí, esos ojos eran los mismos. Y cuando me encontraron, se congelaron. No hubo sorpresa teatral. No hubo lágrimas inmediatas. Solo un instante de vacío, como si a ella también se le hubiera detenido el mundo. No sé quién dio el primer paso. No sé quién habló primero. Todo lo que recuerdo es que terminamos sentados frente a frente, en una mesa pequeña, con dos tazas humeantes entre nosotros como dos testigos silenciosos. Ella parecía nerviosa. Sus manos temblaban un poco cuando las apoyó sobre la mesa. Yo, en cambio, me sentía extrañamente calmado, como si el dolor ya hubiese pasado por mí tantas veces que ahora solo podía observarlo con distancia. No sabía dónde encontrarte, dijo por fin. Me encogí de hombros. No tenía nada que agregar. He tratado de, se interrumpió. He pensado mucho en todo. Su voz tenía una fractura que antes no conocía. Era más baja, más honesta, más humana. Pero yo ya no reaccionaba ante nada que viniera de ella. Nunca quisiste hablar, continuó, sin atreverse a mirarme de frente. Te fuiste y no supe qué hacer. La observé un momento. Había una desesperación silenciosa en sus gestos, en la manera en que mordía su labio inferior. Podía reconocer la culpa incluso sin escucharla. ¿Qué vienes a buscar, Diana? Pregunté al fin. Le tomó varios segundos reunir el valor para responder. La verdad, dijo, apenas audible. Y, tu perdón. No dije nada. Esperé. Ella tragó saliva y continuó. Lo del hotel, lo sé. Me viste, ¿verdad? Asentí, sin emoción. No era la primera vez, admitió, con los ojos húmedos. Y tampoco habría sido la última. Yo, hirvió el aire entre nosotros, yo nunca quise que nuestra historia terminara así, pero tampoco supe detenerme. Hablaba despacio, pero no con excusas. Era como si por primera vez no estuviera tratando de convencer a un juez, sino de enfrentarse a sí misma. Creí que el prenupcial nos protegería a los dos, agregó, respirando hondo. Pero en realidad me protegía a mí. De ti. De la idea de entregarme por completo. Hubo un momento de genuina vulnerabilidad en su voz. El dinero, hizo una pausa larga, dolorosa. Cuando ganaste ese premio sentí que algo se invertía. Como si ahora tú tuvieras el control. Y me asusté. Actué mal. Muy mal.
No tengo justificación. No supe qué decir. La franqueza, después de tanto tiempo, sonaba como un eco desafinado. Quería hablar contigo, prosiguió, porque sé que te herí más de lo que admites. Y necesito que sepas que aquella vida contigo no fue una mentira. No todo. Hubo amor. Yo lo sentí. Pero lo arruiné. Se quedó en silencio. Esperó. Esperó una reacción. Una señal. Algo. No hubo nada. Yo solo la miraba como se mira a alguien que fue importante en otra vida. No había rencor. No había cariño. No había nada que pudiera volver a unir lo que ya estaba muerto. Finalmente, murmuré. No te odio, Diana. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Como si fueran las palabras que más necesitaba escuchar. Pero tampoco te quiero, añadí. Sin dureza, sin dramatismo. No más. Su rostro se quebró suavemente. No como quien recibe un golpe, sino como quien por fin acepta el final de una historia. Ella asintió, respirando entrecortado. Lo entiendo, dijo, limpiándose las mejillas. No vine a recuperarte. Sé que eso no es posible. Vine para cerrar bien aquello que yo rompí mal. Se levantó con lentitud, como si su cuerpo pesara más que antes. Se puso el abrigo. Tomó aire. Gracias por escucharme, susurró. Y se fue. La campanita de la puerta sonó débilmente al salir. La lluvia siguió cayendo. Yo me quedé unos minutos observando el vapor que subía de mi taza, sin sentir absolutamente nada excepto una pequeña, casi imperceptible liberación en el pecho. Esa noche regresé a mi cabaña caminando. El aire estaba frío, pero limpio. El sonido del agua entre los árboles tenía algo parecido a una bendición. Comprendí que no había regresado para llevarse nada. Había regresado para devolverme algo. Mi historia, pero sin ella. Mi futuro. Mi vida. Al llegar, encendí la estufa. Preparé café. Me senté frente a la ventana, como siempre. Pero por primera vez desde que llegué, no sentí un vacío inmenso dentro de mí. Sentí espacio. Un espacio nuevo. Un espacio libre. Y mientras el viento golpeaba los cristales, tuve un pensamiento tranquilo, maduro, definitivo. Yo ya no vuelvo atrás. Jamás. Primer update. Han pasado casi 3 meses desde que vi a Diana en aquel café del pueblo. No pensé que escribiría esto, pero supongo que hay historias que necesitan un cierre, incluso cuando uno cree que ya terminó de contarlas. Tal vez porque el cuerpo sigue guardando restos de lo que dolió, como astillas bajo la piel. Y a veces basta un leve movimiento para sentirlas. Los días aquí, entre montañas, se han vuelto más livianos. No porque haya olvidado, sino porque la memoria dejó de apretarme la garganta. Hay mañanas en las que me despierto antes del amanecer y me quedo observando cómo el cielo pasa del gris al azul pálido. Ya no pienso inmediatamente en Diana. Ya no reviso automáticamente mi pasado como quien busca un error escondido. Hay un silencio nuevo en mi vida. No el silencio pesado del comienzo, sino otro. Un silencio limpio, que no duele. El carpintero del pueblo, Mateo, un hombre de manos enormes y voz pequeña, dice que últimamente me ve diferente. No sé qué significa eso exactamente. Pero lo dijo mientras lijábamos una tabla, y por primera vez me reí con naturalidad. Una risa tranquila, sin ese tono roto que llevaba conmigo desde que todo se derrumbó. A veces, después de trabajar, nos sentamos frente a su taller y tomamos cerveza tibia, hablando de cosas sin importancia. El pueblo, el clima, los turistas perdidos que aparecen en verano. Es extraño cómo la vida vuelve a abrirse, poco a poco, cuando uno deja de huir. La gente aquí nunca preguntó demasiado sobre mi pasado, y agradezco esa discreción. Pero ahora empiezo a sentir que, si algún día me preguntan, ya no sentiré esa punzada seca en el pecho. Supongo que eso también es una señal de recuperación.
Hace unas semanas empecé una costumbre nueva, subir más alto, hasta una pequeña ladera desde la que se ve el valle entero. Antes apenas podía caminar sin que el pensamiento me pesara. Ahora subo con calma, a mi ritmo. Me siento sobre una roca grande y simplemente, existo. El viento allí arriba tiene un sonido que no escuchas en ningún otro lugar. Un sonido que te recuerda que la vida continúa, incluso cuando uno cree que ya ha terminado. A veces llevo un cuaderno conmigo. No escribo mucho, pero ciertas frases aparecen solas. Una de ellas dice: no necesito borrar lo que pasó. Solo necesito que ya no gobierne mi vida. Cuando la releí días después, me di cuenta de que por primera vez estaba hablando de futuro sin miedo. Diana no ha vuelto. No ha llamado. No ha escrito. Y lo agradezco. Creo que ambos entendimos que aquel encuentro en el café fue la última página del libro que compartimos. Una página necesaria, pero final. Lo que no esperaba, y por eso escribo este update, es lo que ocurrió hace 4 días. Estaba caminando por el mercado del pueblo, comprando madera vieja para un proyecto que tengo en mente, cuando una mujer me tocó el hombro. No era Diana. Tampoco alguien que yo hubiera conocido antes. Era una turista, quizá de alguna ciudad cercana, que llevaba una cámara colgada del cuello y una bufanda roja. Perdón, me dijo, sonriendo con timidez, ¿eres el hombre que vive en la cabaña del kilómetro 10? Asentí, un poco confundido. Me dijeron en la tienda de pan que haces muebles, añadió. Estoy buscando una mesa pequeña para mi estudio. Nada complicado. Algo, con alma. No sé por qué esa frase me golpeó tan profundamente. Con alma. Hacía mucho tiempo que nadie me asociaba con algo así. Le dije que sí, que podía hacerlo. Y ella sonrió de una forma sencilla, sin peso, sin historia detrás. Se presentó. Se llama Laura. No hubo chispa inmediata, ni tensión, ni nada de lo que uno encuentra en las películas. Fue algo más suave. Como cuando te das cuenta de que has recuperado la capacidad de respirar sin que duela. Hoy terminé de seleccionar la madera para la mesa que me pidió. Mientras la tocaba, mientras imaginaba la forma final, pensé que tal vez no es coincidencia que este encargo llegara justo ahora. Como si la vida, de a poco, estuviera señalándome que ya no estoy caminando sobre ruinas. Aún no sé a dónde lleva todo esto. No tengo prisa por descubrirlo. Solo puedo decir que, por primera vez en mucho tiempo, no siento que el futuro sea un lugar peligroso. Y eso ya es algo enorme. Final update. Ha pasado bastante tiempo desde aquel último mensaje. El invierno terminó, luego llegó una primavera breve y tímida. Y ahora el verano empieza a colarse entre los árboles del valle. El aire es más cálido, y las noches ya no exigen 3 mantas para dormir. La cabaña sigue siendo la misma, vieja, crujiente, con ese olor persistente a madera húmeda, pero yo ya no soy exactamente el hombre que llegó aquí huyendo de sí mismo. Es extraño cómo la vida cambia sin hacer ruido. Un día te despiertas y la herida ya no duele al respirar. Terminé la mesa que Laura me encargó. Ella vino a buscarla hace casi un mes. Recuerdo que estaba lloviendo, una lluvia fina, suave, como si el cielo no quisiera molestar, y que ella entró a la cabaña sacudiéndose el agua del cabello. Se quedó un rato observando el mueble, tocándolo con la punta de los dedos, sonriendo de una forma que me hizo sentir algo cálido, discreto, pero real. Pagó, agradeció, y antes de irse me preguntó si podía encargarme otra pieza. Dije que sí. Desde entonces nos hemos visto varias veces. Siempre en el pueblo, siempre sin prisa. A veces hablamos mientras caminamos junto al río, a veces nos sentamos bajo un árbol y escuchamos simplemente cómo pasa la tarde. No sé si es amistad, si es compañía, si es algo que con el tiempo crecerá. Pero lo que más valoro es que no hay presión, no hay expectativas. No hay sombras de historias viejas tratando de imponerse. Ella no sabe nada de Diana. Algún día lo sabrá, imagino. Pero por ahora, el silencio entre nosotros es un silencio bueno.
De esos que no esconden, sino que protegen. Hace unas semanas subí al mirador más alto del valle. Era muy temprano, todavía oscuro. Cuando llegué, el horizonte tenía un color entre azul y dorado que parecía casi irreal. Me senté en la roca grande, la misma de siempre, y cerré los ojos. Y tuve la sensación, por primera vez desde que todo se vino abajo, de que estaba completo. No feliz en el sentido fácil. No eufórico. Completo. Como si por fin estuviera habitando mi propia vida. En ese momento, pensé en todo lo que ocurrió con Diana. Y algo curioso, no sentí rabia. No sentí tristeza. Solo un agradecimiento tranquilo, inesperado. No por lo que me hizo, eso nunca será algo bueno, sino porque su traición, su ausencia, su final, me empujaron, casi a la fuerza, hacia un lugar que jamás habría elegido por mí mismo. Este lugar. Esta cabaña. Este silencio. Esta versión de mí. A veces, cuando camino por el bosque, siento que aquel hombre que firmó un prenupcial sin leerlo, que creía que el amor bastaba para sostenerlo todo, que pensaba que la fidelidad era un hecho y no una elección diaria, era alguien lejano. Alguien que ya no existe. Pero no lo repudio. Hay cosas que solo puedes aprender cuando te rompen. Hace unos días me encontré de nuevo con el anciano dueño de la cabaña. Me dijo: pensé que no aguantarías ni 2 semanas ahí arriba. Y mírate ahora. Parece que hubieras nacido en estas montañas. Me reí. No sabía qué responder. Supongo que, de alguna manera, tenía razón. Antes de ayer, mientras arreglaba una silla vieja en la entrada, escuché pasos acercándose. Creí que era Mateo, pero era Laura. Traía una cesta con pan y frutas. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio entre nosotros era cómodo. Cálido. Distinto al silencio con el que llegué aquí. En un momento, giró el rostro hacia mí y dijo muy suavemente: «Te ves bien últimamente. Más ligero». No supe qué contestar. Pero creo que se me escapó una sonrisa. Y ahora que escribo este último update, sentado frente a la ventana mientras cae la tarde, siento que es verdad. Me siento más ligero. Más presente. Más dueño de mi historia. Lo que pasó con Diana no definirá mi vida. Lo que perdí ya no pesa tanto como lo que estoy empezando a construir. Lo que viene, todavía no lo sé. Y, por primera vez, no me asusta no saberlo. Supongo que el cierre real de esta historia no fue cuando Diana se fue del café. Ni cuando la dejé atrás. Ni cuando llegué a la cabaña. Fue hoy. Hoy que puedo escribir todo esto sin que me tiemble la mano. Hoy que miro hacia adelante sin sentir que el pasado me apunta desde atrás. Hoy que puedo decir, con una calma que me sorprende: mi vida es mía otra vez. Y con eso basta. Esta será mi última actualización. No por falta de cosas que contar, sino porque la historia que empezó con una puerta cerrada sin ruido, ya encontró su lugar. La montaña está tranquila esta noche. El aire huele a madera y a verano nuevo. Y mientras escucho cómo la brisa golpea suavemente los árboles, pienso: entre este silencio y esta luz, por fin entendí que ya estoy en casa.